Bueno, este es el ejercicio del bufete de abogados y lo que nos piden es asignar a cada abogado a un caso de tal manera que cada uno tome solo un caso y los 5 casos se resuelvan. Y lo que nos piden es que la cantidad de horas de dedicación que resulten utilizadas en total sea el mínimo posible. Esa es como la optimización que queremos lograr. Entonces, esto, si ustedes se fijan, también corresponde al molde de ¿cuál? Este es un problema de cubrimiento de conjuntos. Esta es una de las variantes que hay. ¿Sí? Cubrimiento de conjuntos. Recuerden que estos problemas pues tienen obviamente un molde básico, pero muchísimas variantes, ¿cierto? Esta es una variante donde yo tengo que hacer una asignación de un servidor a una tarea. Sí, mira que hay 25 combinaciones y yo realmente lo que quiero poner es, hagan de cuenta que yo quiero poner 5 pines. Como si yo pusiera los puntitos rojos donde voy a hacer la asignación. ¿Sí? Entonces mi asignación que me acabo de inventar en este caso es que el abogado 1 toma el caso 4, el abogado 2 toma el caso 1, el abogado 3 toma el caso 3, el abogado 4 toma el caso 2 y el abogado 5 toma el caso 5. ¿Sí? Ahí lo que marqué en rojo. Yo lo que quiero en un problema de estos es lograr una asignación similar a esa, pero que sea obviamente óptima. Y la optimalidad me la define que la suma de los tiempos marcados en rojo sea la menor posible. Pero entonces lo más importante en un problema de estos es poder decidir o poder escribir cuáles son las restricciones que yo tengo que lograr allí. ¿Cuáles creen ustedes que son las restricciones? Bueno, pero pongámosle a esto índices y notación y toda la cosa. Entonces vamos a decir que tiene que haber, pues si tengo cubrimiento de conjuntos debe haber unos conjuntos y en este caso será conjuntos. Hay un conjunto de ¿qué? De abogados. Un conjunto de abogados y hay un conjunto de casos. Y los abogados van desde el abogado 1 hasta el abogado 5. Y los casos van del C1 al C5. Vamos a indexarlos a los abogados con I y a los casos con J. Entonces índice I, casos J. Yo tengo entonces un parámetro que está en la tabla. ¿Cómo lo llamamos? Propongo que lo llamemos T sub I J y que sea las horas, las horas que necesita el abogado I para atender el caso J. Ahí el ejercicio creo que estaba limitado, que un abogado solamente tiene que dedicarse a un solo caso, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Bueno, entonces, fíjense que en un problema de estos, voy a bajar por aquí. Ajá. Escribamos la variable. ¿Cuál dirían ustedes que debe ser la variable o las variables en este problema? Profe, una pregunta. Sí. Si, por ejemplo, lo que pasa es que el problema dice que debido a la diferencia entre experiencia y práctica de cada abogado, solamente pueden coger un solo caso cada abogado.
Pero ¿y si dentro de esos 5 Vení, abogados? espérate. ¿Eso lo dice? Sí. Dice, debido a la diferencia en experiencia y práctica, los abogados emplearán distintos tiempos en sus casos. Eso no fue lo que dijiste ahorita. Ahorita dijiste que debido a la diferencia en experiencia y práctica, cada abogado podía tomar solo un caso, y eso no es lo que acabas de leer. O sea, que no depende de su experiencia que cojan un solo caso. No. Ah, De su experiencia depende que se demoren más o menos. ya. Fíjate, por ejemplo, el caso 1. El abogado 1 se demora 145 horas y el abogado 2 solamente 80, que están juntos el más largo y el más corto allí junticos, ¿cierto? ¿Qué puede querer decir? Que el abogado 1 no ha tenido experiencia con ese tipo de casos y que en cambio el abogado 2 ya ha ganado 5 casos de ese mismo tipo. Entonces ya tiene mucha más experiencia, ya sabe que hay unos precedentes que se aplican, unas normas que se aplican, la forma en que se debe presentar al testigo, la forma en que se debe entregar la evidencia, todo el procedimiento pues de resolución del caso, ¿cierto? O supongamos que son casos que se pueden conciliar, entonces él ya sabe cómo es la argumentación para que la conciliación ocurra de forma más rápida, ¿sí? Entonces, ese tiempo que está en la tabla es el que depende de la experiencia y del conocimiento, la experiencia y la práctica de cada abogado. Pero yo veo, perdón. sí, De todas maneras está la condición de que cada uno se dedique a un único caso. ese está después de la tabla. Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se preguntaran, o sea, no está ahí, pero a mí se me ocurrió, que cualquiera de los abogados quisiera coger 2 o más casos? Hasta 5, obviamente. Listo. Eso es una pregunta distinta. Pero tendría que también tener un carácter binario para decir si puede coger más de un caso. Claro. Ah, ok. Y eso era mi. Sí. Lo que pasa es que esa es una restricción distinta, ¿verdad? Fíjate que las restricciones en muchos casos, a ver, en algunos casos las restricciones son como inevitabilidades físicas. Yo tengo 6.000 toneladas de acero y se me agotan. Entonces eso es simplemente un agotamiento de un recurso físico. En otros casos son disposiciones de la empresa y punto. Entonces ellos deciden que hágase de esta forma. Ya está, eso es. Fíjate, por ejemplo, a ver, si uno trabajara 8 horas al día, en un mes de trabajo, supongamos que hay 20 días, estoy inventando, supongamos que son 160 horas en total, ¿sí? Entonces uno podría agregar una restricción que fuera, por decirte algo, que la asignación de casos de un abogado no supere las 160 horas porque es la programación que voy a hacer para un mes. Y en ese caso, fíjate que el abogado 2 podría tomar caso 1 y caso 2 que no alcanzan a sumar las 160. Ese es un problema diferente. Ese es un problema diferente. ¿Listo? Ahora, ¿qué les digo yo? Miren, el tema de cómo facturan los abogados, pues varía mucho de un país a otro. Uno en las películas observa cómo facturan los abogados de las películas gringas, ¿cierto? Y entonces uno sabe que ellos llevan un registro de actividades pues por horas y le cobran al cliente una tarifa por hora. Y son tarifas bien altas. La tarifa más barata que yo he visto en la vida era de $100 por hora, pero los bufetes super profesionales cobran mucho más costoso que eso, ¿ya? 200, 300, 400, $500 la hora. A los bufetes de abogados se les ha criticado mucho porque hay clientes que se quejan de que inflan las horas que se reportan, ¿cierto? Supone que vos le querés contar algo a tu abogado tal, o te cayó bien y lo invitaste a tomarse una cerveza. Si llegan a hablar del caso, te puede cobrar ese tiempo, ¿ya? Entonces, ellos tienen obviamente una reglamentación de qué se cobra y qué no se cobra, pero a vos, ¿quién te dice que el abogado te puso durante el fin de semana hice investigación durante 4 horas para el caso? ¿Quién estaba sentado al lado de él verificando las 4 horas? ¿Sí me explico? Eso es muy complicado. Entonces, ese tema pues en los bufetes de abogados es crítico. Yo he visto que, por ejemplo, otros bufetes dicen, si lo que se está discutiendo es una demanda, ¿cierto?, que usted puede llegar a ganar, mis honorarios de base son X pesos, porque yo no puedo trabajar gratis. Pero si ganamos la demanda, de la cifra que cobremos por la demanda, a mi bufete le toca tanto por ciento. Entonces establece como una tarifa de honorarios base más un porcentaje de la suma que se logra obtener a través de la demanda, ¿sí? Varía muchísimo. Y hay abogados aquí en Colombia, los más exitosos, los que están en Bogotá y litigan para Ecopetrol, para British Petroleum, para no sé qué, que la empresa viene y te dice, ves que necesitamos hacer una reclamación de una licencia ambiental, eso le vale 1.500 millones. ¡Ting! Ya, de una vez.
porque ya lo han hecho, porque ya saben que eso es lo que ellos pueden cobrar y las empresas están dispuestas a pagarles, porque saben que su reputación se los permite. En el caso colombiano que usted dice, entonces, donde no contamos por las horas que van a trabajar, que además no son controlables, lo que usted dice, sí podría ser que varios abogados de esos que está ahí atiendan varios casos. Sí, Se puede meter dentro del mismo problema. podría pasar. Sí. No, yo en realidad no sabría cómo decirte, pues, cómo es la mejor forma para un bufete, porque esa mejor forma tiene que estar mediada por la reglamentación y también el código de ética del propio bufete. Si el bufete quiere ser ladrón, pues inflan las horas y es fácil inflarlas. Si el bufete quiere ser honesto, pues entonces registra bien las horas y las cobra bien. Yo creo que la mayor parte de los bufetes se mueven ahí como entre, ¿no? Como entre el máximo y el mínimo, pues. ¿No? Pero yo sí sé que hay, miren, por ejemplo, abogados muy prestigiosos en Bogotá que llevan esos casos de altísimo perfil. Ellos no se ponen a decirte a vos ni cantidad de horas, ni te tiran una cifra, nada. No, ese negocio se lo puedo llevar por tantos pesos. Como el de las pensiones. Un abogado pensional hoy en día dice, le cobro el 30%, salga lo que salga. No, estos son diferentes, estos no te dan un porcentaje, estos te dicen, ¿usted quiere hacer un qué? No, una discusión de tal cosa, rara, 1.500 millones, le vale. ¡Tin! Así. Y te doy las cifras porque son de ese tamaño las cifras. No son pues de 15 millones, no, 1.500, 2.000. A un personaje que haya sido, imagínate, por ejemplo, ministro de Justicia, o fiscal, o procurador, que conoce a todo el mundo en Bogotá, que es buen litigante, que tiene una trayectoria de 100 casos ganados, tipo, lo viene a buscar British Petroleum, ya tengo este lío, necesito 1.500 millones, ganen o pierdan el caso, pero ahí está cobrando es con la reputación. Un abogado basado en Cali jamás va a cobrar eso porque la petrolera no lo viene a buscar a Cali, lo va a buscar es en Bogotá. Por eso es que en Bogotá, mis queridos amigos, hay apartamentos y casas de 3.200 millones y se venden en un segundo, es porque hay personas que manejan ese tipo de dineros, no es porque, no, cualquiera de nosotros, ¿no? De 5, 10, 15 años de experiencia va a ir a comprar una casa de 3.200 millones. Se nos ríen. Uno trata de entrar a Rosales y lo sacan, pero tamboreado. ¿Ustedes saben qué es Rosales, no? Es el barrio en Bogotá. No es ni muy elegante, pero es súper bien ubicado y ahí viven todos los expresidentes. Entonces usted puede hacer un edificio de apartamento. En estos días viven en semana. Apartamentos de 200 metros cuadrados por 2.700 millones de pesos. No, 2.700 millones el apartamento. 2.700 millones. Cada apartamento. En Colombia, vea, yo no entiendo dónde, pero en Colombia hay plata. En Colombia hay plata. Bajando del aeropuerto de Río Negro hacia Medellín, por esa zona de Río Negro, hay unos edificios nuevos. Y había uno que tenía un letrero, apartamentos de 150 metros cuadrados, que es grande, pero pues no es un palacio, es grande. Desde 1.367 millones de pesos. En construcción la segunda etapa, porque la primera ya la vendieron. Colombia hay plata, lo que pasa es que no está en nuestras manos, pero... Bueno, la mía no, yo no sé ustedes, de pronto en las de Álvaro tampoco sé. Pero... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el... Entonces, ¿qué variables debemos usar en este problema, jóvenes? Good evening, girls. How are you? Ah, pero tiene audífonos. La nena no me escucha. Tan divina. Hello, how are you? No, eso es lo más lindo del mundo. Y este que tiene dos niñas, pues que lo cogen de aquí y lo sacan a pasear. Mejor dicho. Bueno, ¿qué es XYJ? El abogado Hay casos. la asignación del abogado. Vale. Abogado. Asignación del abogado y para el caso J. Entonces vale. 1. Sí. El abogado y toma el caso J. Y 0, si no. Pues yo podría escribir si el abogado I no toma el caso J, pero pues es muy largo, ¿cierto?
Los gringos usan una abreviatura, OW, otherwise, es decir, en cualquier otro caso. En cualquier otro caso. Entonces, si el abogado ahí toma el caso J, la variable vale 1 y valdrá 0 en cualquier otro caso. ¿Listo? Bien. Ahora, hagamos como es tradición primero la función objetivo. La función objetivo en este problema, si yo recuerdo bien, es de minimizar. Y es minimizar z igual a tiempo total. Ajá. No. Por los 5 abogados. Sí, señor. Sí, señor. Por todos los abogados para resolver los 5 casos o atender los 5 casos. Entonces fíjense que al ser una suma eso tiene pinta pues de sumatoria. Minimizar z igual a ¿qué? Ajá, sumatoria en I y en J, o sea que recuerden que eso es una doble sumatoria, ¿no? Doble sumatoria de X y J por T y J. ¿Listo? Bueno. Restricciones, que esa es mi parte favorita de estos problemas. Las restricciones son las que son chéveres el domingo por la mañana. Hola, ese experimento yo creo que sería chévere hacerlo, es decir, que luego relajemos la restricción de que cada abogado puede tomar un solo caso, sino que dejemos que puedan tomar la cantidad de casos que quieran. O le ponemos que no pueda tomar solo uno, sino que por ejemplo decimos que pueda tomar máximo 2. O tal. A ver qué pasa. Esto puede ser visto de las dos maneras. Como el abogado lleva un solo caso o varios casos, o alguien coge caso 1 y el caso 2, el caso 3 a la vez. Poner cierto límite de horas, ¿no? Exacto. Digamos, pueden hacer tantas horas. Sí, O por eso sería ejemplo, un solo interesante. caso lo pueden coger varios abogados, o un abogado puede coger varios. Pero vení, espérate, es que hay tareas en las cuales, por ejemplo, si yo tengo, miremos la tabla de los tiempos aquí. Yo le enseño 2 casos a un abogado. Si ellos quieren minimizar el tiempo. Voy a borrar aquí los rojos. Entonces miremos esto. Supongamos el caso 5, ¿cierto? El caso 5. Miramos la columna del caso 5, ¿cierto? Si yo le asigno el caso 5 al abogado 4 y al abogado 5, ¿se van a demorar 216 horas? Pero ¿cómo hacemos para saber cuánto se van a demorar? Es que, ojo, esta no es una operación como poner los ladrillos de un muro. Si un operario se demora 10 horas en hacer un muro, si asigno 2 se deberían demorar 5. Pero este no es el mismo tipo de trabajo, ¿sí me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Es difícil calcular si no nos dan algún parámetro, alguna forma de hacerlo, como el recurso adicional abogado modifica el tiempo total de solución del caso. Porque si lo vas a resolver en los 216, no tiene gracia. No tiene gracia. No tiene gracia, ¿me entendés? Y también pasa que hay tareas a las cuales la adición de recursos no las hace más rápidas. Ejemplo, ponga concreto a secar. Ponga 3 operarios más a que hagan el concreto a secar. No se seca más rápido. ¿Ya? Ponga 2 mujeres en embarazo al mismo tiempo, a ver si le sacan un bebé en 4 meses y medio. Pero, profe, ¿quién me dice, por ejemplo, le digo que en la columna del caso 4, Sí. ese caso está muy complicado, y quién dice que el abogado 1 no conoce muy bien ese caso y necesita la ayuda del abogado 2? Nadie, y como nadie nos lo está diciendo, no podemos suponer nada al respecto. Sí, sino que es como la duda existencial que tengo con eso. Tu duda existencial se resuelve muy bien con un escrito de Nietzsche o de Jean-Paul Sartre. Estos problemas no te lo van a resolver. Tipo de dudas existenciales, este Pero tipo de puede pasar, problemitas. o sea, y pasa, yo creo. Eso que está difícil todavía, a mí me pasa mucho, por ejemplo, en software. No tenés vos la respuesta, o necesitas consultar a un compañero,
o a otro ingeniero. Entonces, eso es lo que yo digo. Si el caso 4 está muy complicado y Ajá. necesita de otro abogado más experimentado, qué sé yo, o que maneje mejor la materia del caso 4. Colocamos Y le alguna pida así, entonces ya van a ser adicional. dos abogados invirtiendo tiempo en ese caso. Claro, pero entonces con la información que tenemos aquí no podemos modelar eso. Sí, bueno. ¿Sí? Necesitaríamos conocer mucho más en detalle cómo funciona esto. Está bien, está bien. Desahogarse es válido, sobre todo en estos días lluviosos, ¿no? Bueno, entonces restricciones. Yo voy a proponer una. Debo resolver todos los casos. Y esta la voy a plantear aquí abajito de otra forma. Cada caso, dijimos J, ¿cierto? J son los casos. A cada caso J debo asignar. No, wait, espérense. Espérense un momentico que la redacción es distinta. Cada caso J aquí debe borrar debe ser asignado a al menos un abogado. La razón por la que lo pongo así como de al menos es que fíjense que en términos de resolver el caso, yo lo que necesito es que me asignen un recurso. Si me asignan dos problemas suyos, con la otra condición de que cada abogado puede tomar un solo caso, no va a pasar. No va a pasar. ¿Ya? Pero fíjense que cuando son cosas de resolver tareas, yo debo asignarle al menos la cantidad de recursos mínima necesaria para resolver la tarea. ¿Ya? Ahí yo lo puedo poner también diciendo, cada caso J debe ser asignado a un abogado y la respuesta tiene que ser igual. La respuesta tiene que ser la misma. No puede ser diferente porque yo diga al menos. ¿Sí? ¿Suena lógico y práctico decir al menos o ponemos asignado a un abogado? ¿Qué es mejor? Ahí la diferencia es colocarle la desigualdad o Sí. colocar el igual. Entonces ahí uno lo que tiene que pensar es en el recurso tecnológico que va a tener para cobrar el modelo. Porque yo sí pienso que... Porque si eso, cada abogado se supone que debería resolver un caso. Entonces se supone que si no es una sumatoria y lo hace para todo, o sea, para cada uno de los abogados, entonces la sumatoria debería ser igual a uno. Sí. De acuerdo, ya lo cambié. Puse, cada caso J debe ser asignado a un abogado. Entonces esto debe cumplirse para cada caso J. Entonces, la restricción debe decir lo siguiente. Pero ojo, en palabras es, la suma de todos los abogados asignados al caso J debe ser igual a 1. Entonces aquí yo voy a hacer, los abogados son indexados con I. La suma de todos los abogados asignados al caso J tiene que ser igual a 1. Aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo en la tabla? Miren, subo a la tabla. Estoy diciendo que en cada columna que corresponde a un caso debe haber una bolita roja. O sea que estoy haciendo una restricción por columna. ¿Listo? Y tengo que hacer una restricción muy similar por fila. Por fila. Entonces, escribámosla aquí justico. Lo complementario, no lo contrario, sino lo complementario. Entonces es... Cada abogado y debe ser asignado en un caso J. Debe Sí, resolver. sí. O debe ser asignado. Sí, sí, sí. Pues, Allí hay varias formas de expresarlo, pero sí estoy de acuerdo. un caso J. ¿Qué? Debo asignar caso a un caso A. Debe asignar un caso J. Pero es que en esa restricción el caso no es el protagonista. Es que no es un caso J, es algún caso de los 5 que hay. ¿Cuál? Yo no sé. Entonces la restricción viene a ser muy parecida a la que está arriba. Es la sumatoria de todos los casos asignados al abogado I debe ser 1. La suma de todos los casos asignados al abogado I debe ser 1.
Y entonces, como yo estoy sumando casos, esa sumatoria es en J, ¿sí? Entonces aquí yo voy a decir que esta restricción debe cumplirse para cada abogado I. Y lo que yo voy a hacer es sumar todos los casos J que han sido asignados a ese abogado I. ¿Ya? Este vale la pena que lo resolvamos numéricamente, porque sí me gustaría hacer los experimentos que dijimos ahorita. ¿Qué pasaría si cada abogado tiene un límite de 160 horas por mes? Esta es la asignación de un mes, supongamos, ¿cierto? Cada abogado tiene un límite de asignación de 160 horas por mes. Fíjense que ningún número de la tabla es mayor que 160. Entonces yo diría que cualquier asignación que yo haga cabe en el mes. Pero entonces que le permitamos a cada abogado tomar más de un caso. ¿Ya? ¿Y cuántos le permitimos tomar? Los que le alcancen en sus 160 horas. Entonces ahí sí le damos más libertad de que haga arandelas, y ya va a poder pasar que un abogado puede resultar asignado a 0 casos. Sí, porque los otros lo pueden De pronto asignar. otros toman los casos. Lo que sí debe quedar asignado, que sí se debe conservar igual, es que cada caso debe ser resuelto por un abogado. Esa restricción sí es igual, No por varios abogados. no por varios. Ah, ok. No. Pero entonces, creo yo, hasta ahí nos queda ya el ejercicio base ya resuelto con No los... sé, profesor, Pero es ahí que nos falta Dime, lo dime. del tiempo, ¿no? ¿Cómo? Ahí nos falta lo del tiempo. ¿Cuál? ¿Qué? No, perdón. Ah, ¿Qué es lo del no. tiempo? Es que el texto original no tiene limitación de tiempo. Ujú. Sí. El texto original no lo Es tiene. lo que ahorita estamos manejando. Ujú. Hay que mejorarle eso. Discutiendo, debatiendo. ¿Qué más? profesor, y Dime. ahí no hay sí me perdí las restricciones. ¿Dónde te perdiste? Si ahí lo No, que porque quiere la es estoy hacer- interpretando, porque pues la de arriba dice que a cada caso yo le voy a asignar un abogado, ¿cierto? Sí. Y abajo dice que a cada abogado le va a asignar un caso. Sí. Es que fíjate que en Pero este no es problema... como redundante. Es que en este problema tenemos 5 abogados y 5 casos. Yo podría tener más abogados o más casos. O sea, podría ser asimétrico. ¿Sí me explico? Entonces, en ese caso, yo tengo que ver qué es lo que es más importante para la empresa. Por ejemplo, si lo más importante es garantizar que todo caso se resuelva, va a poder pasar que a algún abogado le asignen más de un caso. Entonces, la segunda restricción ya no operaría. Pero para este caso, Para este obviamente, solamente con la primera sería, ¿no es cierto? No. Porque para ahí a cada caso le está dando un abogado. Miremos las columnas. Si vos, listo, gracias. Si uno fuera a resolverlo solamente por columnas, ¿cierto? Yo tendría que garantizar que en cada columna hubiera un punto rojo, pero no necesito garantizar que en cada fila haya un punto rojo. ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, Por ejemplo, ahí era abogado 2, creo que. abogado 2. Resolver todos los casos. Mira, por ejemplo, este. O no tapo el número para verlo. 48, ¿cierto? Ese es el tiempo más económico de esa Para el caso columna, 4. para el caso 4. Pero para el caso 3 el más económico también es el 85. Si yo pongo esos dos puntos rojos, fíjate, resuelvo el caso 3 y resuelvo el caso 4, pero le asigno 2 casos al abogado 2. Y el texto del problema me está diciendo que yo debo asignarle a cada abogado solamente un caso. Entonces, es porque el texto me lo dice así, no es porque sea obligatorio en todos los casos posibles. ¿Sí me explico? Pero por eso la restricción no está igualando a uno, ¿no? Claro, pero fíjate que yo ahí estoy resolviendo el tema de que en cada caso se resuelve, pero no estoy respetando la restricción de que cada abogado tiene solo un caso. Ahí yo estoy resolviendo caso 3 y caso 4, pero un abogado tiene 2 casos. ¿Sí me entendés? Si yo quiero asegurar que cada abogado tenga un solo caso, debo poner la restricción que diga eso, que cada abogado solo puede resolver un caso. Profe, en ese sentido, digamos que se establezca que pueda tener hasta 2. Ajá. La primera restricción debería ser menor o igual a 2. No, la primera es igual porque es para resolver casos. Es la Ah, segunda. la segunda. La Si segunda. fuera, entonces, si fuera solamente la segunda restricción nomás, Listo. La segunda restricción dice que cada abogado puede resolver solo un caso, ¿cierto? Entonces,
yo podría tener este fenómeno. Podría tener que el abogado 2 fuera asignado al caso 1 y el abogado 5 fuera asignado al caso 1 también. ¿Sí lo ves? Y ahí te dejaría probablemente algún caso sin resolver. Yo tengo que obligarlo a las dos cosas según el texto del problema. Tengo que obligarlo a que resuelva todos los casos y tengo que obligarlo a que cada abogado quede asignado exactamente a un caso por esta situación. Imagínense posibilidades diferentes, que yo tuviera 7 casos y solamente 5 abogados. Yo puedo decidir cuáles 5 casos voy a tomar y 2 casos no los tomo. ¿Sí me explico? O yo puedo decidir que un abogado puede resolver más de un caso y entonces resuelvo los 7 casos con 5 abogados. Pero es que en este caso tengo solamente 5 casos y solamente 5 abogados y me piden que haga una asignación 1 a 1. O sea que cada abogado toma un caso y cada caso es tomado por un abogado. Por eso nuestras restricciones son de exactamente igual. Eso es. ¿Listo? Voy a grabar aquí, voy a parar aquí para que vamos a descansar un momento. Profe, Y ahora continuamos. Dime. quería comentar algo. Dale. Tuvimos una situación para un proceso industrial donde habían 4 operarios que realizaban la labor Sí. y habían 50 órdenes de producción. Ujú. Entonces, la idea era asignar esas órdenes de producción teniendo en cuenta la tasa de productividad de esos empleados. Ya. ¿Sí? Entonces, a uno les iba a corresponder más trabajo que a otros. Sí. Considerando la asignación, si al trabajador se le paga un salario, pudiese verse como si castigáramos al que trabaje más rápido, ¿sí? Ya. Ujú. Porque la asignación a uno le va a dar 5 trabajos y a otro le va a dar de pronto 3. Sí. Entonces, este modelo de alguna manera también conllevaría a de pronto fijar una forma de pagarle a esas personas a destajo, es decir, al que más trabaje de pronto se le puede dar esa bonificación o darle más trabajo para que gane más, ¿sí? Puede ser. Puede ser de pronto una decisión. Claro, claro que sí. Ahí, como estábamos diciendo, todo depende de las reglas de trabajo que tenga la empresa. Y normalmente estas reglas de trabajo se vuelven como estándares en una industria, ¿no? Y dependiendo de qué sea, pueden estar reglamentadas por el gobierno o reglamentadas por el sindicato correspondiente. Pues ahí sí varía mucho de las reglas de juego de una empresa a la otra. ¿Listo? Bueno, Álvaro, vamos a descansar unos minutos. Dale, pues dale. La pregunta era en el caso de la columna, pues la restricción igualita, ¿sí? Sí, sí. La sumatoria igual a 1. Ujú. Y en el caso de la fila, ¿se puede colocar mayor o igual a 1 o esa restricción no es necesaria? No, depende, yo creo que al contrario, si queremos permitir que un abogado tome varios casos, deberíamos decirles es menor o igual a cuántos. Ok. ¿Sí me explico? Si queremos que él pueda tomarlos todos, entonces quitamos la restricción y ya, solamente nos aseguramos de que cada caso sea atendido. Pero si queremos que su asignación de tiempo sea menor o igual que 160, como es lo que yo estoy proponiendo, entonces ponemos unas restricciones en términos de asignación de tiempo. Listo, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces vamos a descansar, muchachos. Voy a grabar esto por aquí.